Amén, amén. Amén. Padre amado, te adoramos, Señor. Bendecimos tu santo nombre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias por este tiempo que nos permites a todos los que nos hemos reunido por este medio, Señor, el cual te agradecemos tu bendición, Señor. Pedimos tu bendición. Pedimos, Señor, la intervención de tu Santo Espíritu en todo lo que vamos a compartir. Tú has escuchado todas las peticiones, Señor, a favor de hermanos en la fe que están pasando un tiempo de adversidad, tiempo, Dios de los cielos, de lucha, de enfermedad. Señor, clamamos a ti, clamamos a tu Espíritu Santo, Señor, en este momento que pueda estar ministrando la vida de cada uno de ellos. Y presentamos la vida de cada uno de los que estamos, Dios, para ser ministrados por tu palabra, en conocimiento, en una apertura desde los cielos de nuestro entendimiento y de nuestro corazón, Señor, a tu escritura, Señor, a lo que tú nos enseñas por medio de ella. Bendice, Señor, al pastor Carlos, gracias por todo este tiempo y bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se han dado cita en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muchas gracias, Emanuel. Gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos. Lo que les quiero decir es que siéntanse en libertad. Ayer dijimos, bueno, vamos a esperar un momento para las preguntas. Si a ustedes les surge una duda sobre algo que estamos tratando en el momento, vamos a ordenarnos, pero vamos a hacerlo para ir tratando de canalizar todas las dudas. Esto es un tema muy delicado, muy importante, y como siempre decimos, a veces somos, como en muchas otras áreas de la vida, muy pendulares. O vamos para un lado, un extremo, o vamos para el otro. Y buscar el equilibrio cuesta. Así que en esta tarde yo voy a comenzar. Primero vamos a dar nuevamente la bienvenida a todos los hermanos que se están conectando, que se están acercando al taller, a la segunda clase. Vamos a hacer hoy el capítulo 3, que según las notas, en algunos manuales está en la página 13 o 14, capítulo 3, donde habla de los diversos dones. Vamos a alterar el orden de la materia. Sí, Camuso. No, eso que quería aclarar, habíamos quedado que íbamos a seguir con el 2, pero si vamos al 3, vamos al 3. Claro, vamos a ir al número 3, justamente por las preguntas que ayer quedaron en el chat. Había una pregunta que yo tengo anotada acá, que tuvo problemas de conexión la pastora Alcira. No sé si la querés repetir, Alcira, o la leo como vos quieras. Sería bueno que lo hagas para todo. Activa el audio, dale. A ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, buenas noches a todos, bendiciones. Amén. La pregunta era, ¿cómo sabemos o cómo podemos poner en ejercicio un don que creemos que Dios nos ha dado? ¿Cómo hacemos para ejercerlo? ¿Lo puedo hacer particularmente por mi cuenta, individualmente? Pero según lo que miramos en la Biblia, dice que es para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ejercitarlo? ¿Qué tengo que hacer si creo que tengo un don? ¿Debo ir a los hermanos referentes de la iglesia local, hablar con ellos? ¿Cómo se procede en un caso así si yo pienso que Dios me ha dado un don? Bien. Bien, creo que en esa pregunta, gracias, pastora, en esa pregunta, justamente más otras que me han mandado por WhatsApp durante el día,
Por eso creí necesario que arranquemos con el capítulo número 3 porque es algo un poco más específico de lo que queremos tratar. Entonces yo les voy a compartir algo, presten atención, si pueden, que espero poder compartir bien la pantalla, y a ver qué pueden percibir ustedes si es que se escucha bien lo que vamos a compartir. A ver. Acuérdense que siempre la interfase es un problema acá, ¿no? Ahí se está compartiendo pantalla. Tengan paciencia. Bueno, ese es uno. Ahora vamos con otro si sale. Ya me están escribiendo por privado. Bueno, tengan paciencia, por favor. Y eso que estudiamos, ¿eh? Hicimos un curso para manejar el Zoom, pero no lo aprobé. Suena lindo el tren, ¿eh? ¿Ya llegó? Bueno, yo lo que quiero saber es si algunos de ustedes conoce el tren, Sí, sí. porque hay lugares donde no. Una vez me pasó en Río Grande. Nosotros lo tenemos enfrente de casa. Bueno, ustedes sí, pero me pasó en Río Grande que quise poner un ejemplo del tren y los chicos más chiquitos en Río Grande nunca habían visto un tren, no el tren del fin del mundo de Ushuaia, porque cuando fui en ese momento no estaba funcionando. Entonces tuve que poner otro ejemplo, era un ejemplo del avión, que allá en Río Grande sí es más notorio conocer o estás más de cerca con lo que es el medio de transporte del avión. Bienvenido Marcelo, está conectado Marcelo y algún hermano más, que Dios los bendiga, bienvenidos, Patricia también, y otros que no se ven las imágenes. Bueno, la primera escena, ¿qué era? Una locomotora. Que salió el ruido de la locomotora nomás. El vapor y el sonido. Sí. Y en la segunda, ¿qué había? Lo mismo. No. Pero que no salió la imagen. No, No salió ese, no lo vieron. Sonido. No. En la segunda imagen no lo Sonó vieron. sonó lindo, pero no se vio la imagen. Solo se escuchó el sonido. A ver, En la vamos de zona. vuelta. El sonido nomás. Vamos de vuelta a ver si se puede. Compartir pantalla. A ver, vamos de vuelta. Total, tenemos toda la noche.
¿Tampoco se ve? Se ve una pantalla de WhatsApp. Para. Esta. ¡Qué lindo! No tengo... Ahí está. ¿Ahora la ven o no? No, se ve todo. ¿No se negro. ve? Se ve la flecha nomás. Bueno, Se lo ve que yo un les fondo quiero... como una tela de jean, ¿viste? Ah, ¿por qué no? Bueno, la diferencia que yo les quería mostrar es que la primera imagen es una locomotora a vapor a full, sonando su bocina, pero no lleva ninguna carga. Va y viene y solo lo que hace es hacer sonar la bocina. En el segundo, lo que yo pretendía mostrarles era una locomotora también a vapor que viene sonando su bocina, pero trayendo detrás para lo que existe esa locomotora, que es para llevar vagones con carga. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los dones espirituales es que creamos que eso es lo más importante de recibir, de gritar, de tener el don de lengua, el don de profecía, el don de milagro, el don de discernimiento, el don de esto, lo que fuere, que ayer lo hablábamos. Es una herramienta, pero si yo solamente estoy ministrando ese don o administrando ese don para que me vean o porque hace ruido nomás, aparte es molesto, es muy molesto cuando hay alguien que en el medio del culto se pone a hablar en lenguas y no hay interpretación de lenguas y no hay orden. Entonces, ¿por qué dice Pablo en 1 Corintios 14? Dicen, si entra un indocto, ¿no los tratarán de que están todos locos? Entonces, por eso es que a veces el peligro que corremos con la administración de los dones espirituales es que vamos de un lado a ese extremo de desorden y de la locomotora que solamente toca el pito y suena y no hace nada, o directamente sacamos la locomotora y no hay tren, no hay locomotora, no hay nada. Entonces, lo que la palabra del Señor nos enseña es que todo tiene un propósito y todo tiene un equilibrio. Por eso los dones espirituales que nos mencionan las Escrituras y que hoy vamos a leer la palabra de Dios en una de las listas que hay, tienen toda una correlación entre sí. Por eso la respuesta de la pregunta de la pastora Alcira y de algunos que me habían comentado también dudas, el don no existe individualmente, no puede manifestarse en mi casa solamente. El único don que nosotros recomendamos ejercitarlo en la casa, y yo lo digo siempre en la ducha, es el hablar en lenguas. Porque dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica y habla con Dios misterios, y aunque su entendimiento no quede edificado, es una edificación espiritual. Si en el culto vamos a hablar en lenguas, tenemos que tratar de que sea con interpretación. O a lo sumo en un momento donde nosotros entre todos los presentes en la reunión demos ese tiempo para que nos expresemos y entonces no va a generar esa sensación de desorden, de locura. Pero la Biblia es clara, hay que tratar de que si hay manifestación en lenguas, sea con interpretación, para que el mensaje sea claro para la congregación, porque tiene que haber un propósito. Otra de las cosas que nosotros siempre les pedimos, sobre todo a los pastores, a los líderes, a los que están coordinando reuniones, que si hay una palabra profética, si hay un sentir justamente de alguien que manifiesta algo que ha recibido del Señor, como dijo la pastora, lo comparta con sus referentes
Y dice la palabra de Dios que ustedes que son espirituales juzguen todas las cosas. A veces pasa que es como un show. Uno dice una palabra, el otro tiene una canción en el espíritu, el otro danza. No estamos en contra de eso. Es necesario que se manifiesten los dones dentro de la congregación y fuera de la congregación para servir al mundo. Pero ¿qué sucede? Si el mensaje no es claro, entonces no vamos a tener una respuesta de quienes reciben ese mensaje, porque no van a entenderlo. Entonces, fundamentalmente, si yo digo que tengo un don, tengo que ponerlo a prueba, primero en mi vida personal, ponerlo en consideración de la iglesia. Por ejemplo, si usted cree que el Señor a usted le dio el don de discernimiento de espíritu, entonces usted va y lo comparte con su líder, con su pastor, con su pastora, ¿no? Y dice, mirá, pasa esto, el Señor me está mostrando tal cosa. Lo van a poner en oración, lo van a poner en criterio de los que son más maduros espirituales para guardar, equilibrar, alentar o en su momento exhortar. Pero ¿qué pasa? Si esa vez, la primera vez que usted va, comparte algo y realmente lo que usted creía que era discernimiento de espíritu era su parecer, y la segunda vez pasa lo mismo, es muy posible que su pastor, su pastora, su líder le diga, mirá, apuntá para otro lado porque evidentemente el don de discernimiento de espíritu no lo tenés. Y usted no se tiene que ofender, porque quien da los dones a su exclusiva voluntad es el Señor a través del Espíritu Santo. Quien lo reparte es el Espíritu Santo. Entonces ni soy yo, ni es usted quien va a elegir el don que tiene. Si, por ejemplo, usted cree que el Señor le ha dado el don de consejería o de asesoramiento espiritual y de que usted está en condiciones de ser un referente y que le vengan a pedir, no sé si consejos, pero algunas sugerencias, y resulta que no viene nadie a consultarle nada, es muy posible que usted no tenga el don de consejería o el don de acompañar y guiar a otros. Y no se tiene que sentir mal. Seguramente el Señor le va a dar una herramienta distinta para que usted cumpla lo que el Señor quiere de usted y seguramente lo va a hacer de la mejor manera posible. Por eso, yo quisiera hoy que podamos leer 1 Corintios capítulo 12. Yo no sé si todos están escuchando bien. Yo lo voy a leer desde la versión Nueva Traducción Viviente, que es una versión como otras, nada más que usted lo puede leer desde la versión que usted quiera. Acá no estamos direccionando ninguna lectura de la versión cualquiera de las versiones de la Biblia, Reina Valera, lenguaje actual, Dios habló, no hay, es la palabra de Dios. Así que no nos tenemos que poner con problemas con eso. Es el capítulo número 12. Todos los que tengan Biblia puedan leer, acompañen la lectura. 1 Corintios capítulo 12. ¿Se escucha? Dones espirituales. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el espíritu de la capacidad de dar consejos sabios. A otro
el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros, y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Un cuerpo con muchas partes. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego los que hacen milagros. Los que tienen el don de sanidad. Los que pueden ayudar a otros. Los que tienen el don de liderazgo. Los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora, déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Primera de Corintios, capítulo 13. Amén. Bueno, y como ustedes recuerdan, ayer habíamos dicho, siempre el estudio hay que hacerlo. Primera de Corintios 12, 13, que es el capítulo del amor, y el 14, que es el desarrollo de los dones y de los ordenamientos dentro de la iglesia. Así que por eso es tan importante que leamos la palabra de Dios, ¿eh? Que nosotros seamos personas que no solamente la leamos, porque acá hay algo muy importante para todos los estudiantes que se incorporan al estudio o que han participado, pero no han continuado con
o que recién comienzan a congregarse también, hay un grave problema con la lectura literalista de la Biblia. ¿Qué significa esto? La lectura literalista de la Biblia es la que sostiene que lo que está escrito y no se le puede dar ninguna interpretación. Sin embargo, esa lectura literalista de la Biblia genera, como siempre decimos, una fe muy infantil. Y muchas veces no podemos sostener el testimonio porque ante argumentos que nos dan los que no creen, nos sacan fuera de lo que es el literalismo de la Biblia y no sabemos cómo explicar el porqué de determinadas partes de las escrituras, que si uno no lo contextualiza, si uno no lo coloca en el orden que corresponde, cronológico, no tiene explicación. Y por lo tanto nos descartan o por ignorantes o por locos o necios. Entonces, cada vez que nosotros tomamos un texto de la palabra del Señor, siempre, siempre, siempre hay que ver por qué fue escrito, quién lo escribió, el escritor bíblico, por qué fue inspirado por el Espíritu Santo para decir lo que dijo, qué problema quería solucionar, a quién quería animar, qué verdad quería resaltar, etcétera, etcétera. En caso de los dones espirituales, por ejemplo, y ya veo que no los veo muy preocupados por las preguntas, pero los que están sin que no les veo la cara, me imagino que se están haciendo el registro de las preguntas a full. Por ejemplo, una vez le pregunto a un pastor de X, muy conocido, pero de iglesia histórica. Y entonces voy y le digo, pastor, habíamos tenido un evento en una ciudad donde el seminario de Manuel lo presentaba, y le digo, pastor, ¿qué opina usted sobre los dones espirituales de Corintio? Que Pablo habla en Corintio. No, dice, eso era para Corintios nomás. Pero, no, ya está, ya fue. Hay iglesias protestantes históricas que no creen en el mundo espiritual. Y si usted pertenece a la iglesia de Dios o a una iglesia pentecostal o una iglesia carismática, porque no precisamente puede ser pentecostal, pero sí carismática, es imposible que usted no crea en el mundo espiritual. Ahora, una cosa es creer en el mundo espiritual y otra cosa es ver detrás de cada baldosa un demonio. Cuando nosotros ingresamos a esas áreas espirituales, primero tenemos que tener preparación bíblica. Punto 1 fundamental. No se meta a indagar, a escarbar, a buscar en esos ayunos, en esas búsquedas interminables de la revelada. ¿Por qué? Porque usted está desconociendo la palabra de Dios. Si usted no conoce el ABC de la palabra de Dios, por favor, por bien suyo, no se meta. Recuerdo que recién éramos jovencitos con quien era mi novia, hoy mi esposa, hace poquitos años, unos 45 años más o menos atrás. Estábamos en una casa quinta donde se había hecho un culto familiar, una casa quinta de, obviamente, los hermanos que nos pastoreaban, digamos, a nosotros, eran los caseros, no eran los dueños. Ojalá hubieran sido los dueños. La Quinta Santa Marina. Y entonces llega una persona y pide oración, y el hall, una hermosa vista, un ventanal a un lago que se había formado, un caballo blanco a lo lejos, vaquitas pastando, era el hogar a leña encendido, hacía frío, era toda una escena hermosa, y habíamos terminado un lindo culto, éramos jóvenes y estábamos con el primer amor, y queríamos hacer todo para la gloria del Señor, como ahora, nada más que ahora nos damos cuenta que la gloria también es para el Señor, pero la fuerza no la tenemos con la que teníamos antes. Y entonces piden oración, y nosotros, como habíamos visto cómo se hacía, nos pusimos en ronda, y el piso era de madera, pino brasilero. Y empezamos, en el nombre de Jesús,
Y zapateamos, ¡nombre de Jesús! ¡Nombre de Jesús! ¡Pa, pa! Y zapateamos, y la Biblia, y revoleamos, ¡el nombre de Jesús! Y yo en un momento abrí los ojos, porque ese era otro error. Jamás cuando vos orás por alguien que tiene una necesidad y que no se sabe qué es lo que tiene, jamás tenés que cerrar los ojos. Bueno, abro los ojos y veo a mi mentor callado, con la mano atrás, mirando para abajo y relojeándome. Yo dije, algo estamos haciendo mal. Así que pegué la retranca, me callé la boca, entonces recién ahí él fue, oró, y la persona se liberó. Entonces después nos lleva a la cocina, donde había una cocina económica, donde solíamos tomar mate. Me dice, mirá, Carlitos, ¿de dónde sacaron ustedes orar así? Porque veníamos de una iglesia grande, donde se... ¿Vio cuando uno aprende todo de oído? Como somos los argentinos, guitarreamos. Bueno, esto es más o menos lo mismo, lamentablemente. Me dice, al diablo no se lo echa zapateando, ni a los gritos. Se lo echa en el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. Y si hay alguien mayor que vos, espiritualmente hablando, en quien va a orar, vos apoyá al que va a orar. No te mandes por tu cuenta. ¿Cómo nos hicimos? No sabíamos dónde meternos. Y que Dios nos guardó, porque esa es la otra. Dios en su misericordia nos guardó. Mire cómo habremos aprendido que terminamos esas jornadas allá en Villarrosa, en esa quinta de Santa Marina, y volvimos a Villa Adelina, a la casa de la tía de Cristina. Y había un matrimonio, que no me voy a olvidar nunca el nombre, Tito y Lía, que eran de esos desordenados que andan por todos lados y que tienen todos los dones, todos los ministerios, todas las liberaciones, todo lo que a usted se le ocurra. Y claro, nos habían agarrado para el churrete. Nos llevaron a la casa de la tía de Cristina y nos metieron en un ayuno. De esos que le decimos nosotros, que son interminables. ¿Y que por qué? ¿Qué pasa con el ayuno interminable? Te bajan las defensas. Yo trabajaba en Fanacoa. Tenía 15 años, era un laburo hermoso, en blanco. En ese tiempo era... ¿Qué hicieron estos hombres? Nos hicieron meter en un ayuno y me hicieron volver a mi casa y a Cristina en su casa, y yo tuve que quemar toda la ropa que me habían regalado, todos los títulos que tenía, todas las cosas que había ganado en la secundaria, y a Cristina, que había ganado trofeos, medallas, porque corría carreras en los campeonatos de Vita, le hicieron quemar todo. Para todo esto, volvíamos a la noche a seguir el ayuno. Y un día dice, siento que nos tenemos que lavar los pies unos a otros, y estábamos lavando los pies. Y dice, siento que detrás del cuadro hay una imagen del curandero famoso de Pilar, que gracias a Dios no me acuerdo el nombre. Bueno, estos hermanos que habían sido nuestros mentores en Villarrosa, sienten en su corazón que nosotros estábamos en peligro. No había celulares, les aclaro, no había celulares, no había mensaje de texto, ni teléfono. Ahí realmente el Espíritu Santo, y ellos eran esa familia que vivía a media hora de la estación de trenes de Villarrosa. Y le habían dicho, Cristina le había dicho, sí, vivo en la calle Curupaití, en Villa Adelina, así, así. Los tipos se tomaron el tren, que era más de 1 hora y media o 2 para llegar de Villarrosa a Villa Adelina, se bajaron y a tientas solamente guiados por el Espíritu Santo, tomaron el colectivo, se bajaron en la calle Curupaití, a 9 cuadras de donde eran, donde estábamos nosotros, y nos encontraron. Nos salvaron. Y nos rescataron. Entonces, por eso, hermanos, cuidado cuando ustedes se meten en estos temas, porque no es moco de pavo. Esto no es chiste. Hay personas en el mundo espiritual que, aún siendo pastores y líderes, quedaron endemoniados y locos. Entonces, no es lo más importante. Acá dice, cada uno recibió un don, ejercítelo. ¿Pero todos tienen el don de liberación? No. ¿Todos son maestros? No.
¿Todos son apóstoles? No. ¿Todos? No. Cada uno, el don que recibió, ejercítelo, póngalo al servicio de sí mismo para la propia gloria de uno. ¿Es así? No. Póngalo al servicio de los demás. Muy bien, póngalo al servicio de los demás y para la gloria de Dios. Entonces yo no niego, ni soy quien para hacerlo, de que estén, como dice aquí, el don de discernimiento de espíritu. Pero de ahí a que yo me arrogue, que yo te puedo discernir y escanear y qué es lo que vos tenés en tu vida, Dios me libre y me guarde. Porque el único que tiene eso es el Espíritu Santo. Y si a vos te da la capacidad, por un momento de hacerlo, es para que trabajes en misericordia con esa persona. Y si vos haces ese ministerio, tenés que estar sujeto a tu pastora, a la iglesia que te cubre. Si no, sos un desordenado más. Esa pareja que conocimos hace tantísimos años atrás casi destruye nuestra vida espiritual. Además, no les conté que de Fanacó me echaron. Vino el jefe de personal, hermano, estamos hablando de mí, que el jefe de personal haya venido a mi casa a buscarme a ver qué pasaba, porque según ellos me había cooptado una secta. Hizo todo lo posible para que no me echaran. Era cadete yo, imagínense que en el archivo trabajaba. Era una laucha de archivo. Sin embargo, se preocuparon. Mire usted a lo que nos expusieron, a lo que nos expusimos, y éramos del primer amor. Nosotros lo creíamos todo porque queríamos de la mejor manera, pero ¿qué nos faltaba? La experiencia de la palabra de Dios, el conocer la palabra de Dios. Entonces no se meta si Dios no lo ha llamado. Y si usted no está preparado, espere. Si usted Dios lo llama, Dios lo llama para ese ministerio, usted se tiene que capacitar en el estudio bíblico serio. No en esos estudios bíblicos donde usted agarra la Biblia y dice, bueno, Señor, a ver, háblame, mostrame, y agarra la Biblia. No, eso ¿sabe qué es? Eso es niñez espiritual. Y con la niñez espiritual no vamos a ningún lado. Digo todo esto porque hubo muchas consultas en este sentido y nos ha pasado muchísimas veces. Y yo recuerdo haberlo dado en las clases de Comodoro, en las clases de Esquel, en la clase de Sarmiento, en la clase de Río Grande, por Zoom, pero claro, cuando no llega el momento es como que no cae la ficha. Pero a muchos ahora le está cayendo la ficha porque verdaderamente necesitamos que el Espíritu Santo esté activo con sus dones en todas nuestras congregaciones. Pero ¿qué sucede? Como el enemigo sabe estas cosas, quiere que nosotros nos retraigamos. Y en vez de prepararnos y de ponernos en sus manos y de limpiar todo lo que es carnal y todo lo que... Por ejemplo, antes cuando se oraba para que reciban el Espíritu Santo, estoy hablando en chino, ¿se entiende lo que digo? ¿Se entiende? Sí. Bien. Absolutamente. Gracias. Porque a veces, por ejemplo, decían, recibe el Espíritu Santo, entonces te ponían la mano, te empujaban y te decían, recibe, repite, la, 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 la. Eso no es hablar en lengua. Eso no es hablar en lengua, hermanos. Había un diácono de la iglesia que no sé dónde lo había escuchado. ¿Sabe cómo hablaba en lengua? Y esto no es un chiste, esto es verdad. Decía, se ponía atrás porque era diácono tipo portero, se ponía atrás grandote, un tano, cerraba los ojos y decía, ¡ala, qué rica la masita rica! ¡Rica la masita rica! ¡Rica la masita! Rica la masita. Sí, yo sé que a muchos les causa gracia, pero es para llorar. Porque esa persona cree que está hablando por el Espíritu Santo. Entonces, así como estos ejemplos, yo sé que usted debe tener tantísimas experiencias, muchísimas historias, pero vayamos siempre a la palabra de Dios. Acá nuestro manual explica que no todos los dones están cerrados en la lista bíblica. Porque, por ejemplo, la gracia que Dios le dio a Pablo para la escritura, para poder escribir las cartas que hizo, que son las cartas de Pablo, son consideradas una de las joyas de la literatura universal. Puede haber sido un don o un talento. Ahí en
En el capítulo de mañana que vamos a ver está la diferencia entre don y talento. Pero independientemente de que eso fuera, cuando uno pone un talento en las manos del Señor, Dios termina usándolo para su gloria. Entonces, ¿dónde está en la lista de dones, por ejemplo, el don de escribir libros? No está. Pero sin embargo, usted lo lee a Pablo y no le puede caber ninguna duda que ese es un don del Espíritu Santo. Como tampoco hay en la lista de la Biblia ningún don específicamente como el que podríamos buscar en el carcelero de Filipos, cuando él acepta al Señor después de haber torturado a Pablo y ver el milagro del terremoto en la cárcel. Podríamos decir que el carcelero de Filipos empezó haciendo la capellanía de las cárceles. Esa es una cosa tirada de los pelos que no tiene ningún asidero. Sin embargo, la capellanía de las cárceles existe, es un ministerio, pero no está dicho específicamente así. Otros, los que se dedican, por ejemplo, a la medicina y que van por los países que necesitan la atención en donde no, en Argentina, en el norte, en el impenetrable. Otro ejemplo, los que trabajan en el Ministerio de la Recuperación de las Adicciones. ¿Dónde dice la Biblia que hay un ministerio? Yo recibí el Ministerio de Recuperación de Adictos. No lo dice. Sin embargo, existe. ¿Y quién puede dudar que tantos pastores, tantos ministerios serios, los chantas, yo estoy hablando de los que seriamente se dedican y que tienen un ministerio reconocido y no está en la Biblia, o sea, no está escrito en estas listas? Por eso es muy importante que no seamos lectores literalistas. Ahora bien, es muy importante que el ejercicio de los dones siempre tiene que ser para alentar, para animar o para edificar y para exhortar. Pero la exhortación es poner en la mente del otro, es poner presente lo que está sucediendo. No es castigarlo, no es juzgarlo, no es reprenderlo, no es hacerle pasar vergüenza, como decíamos anoche. Y no asustarlo. No hay que asustarle a nadie, porque nosotros no somos quienes. Meterle miedo, digamos, meterle miedo. Como dice la palabra de Dios, no hay que manipular ni con la culpa ni con el temor, porque es el Espíritu Santo, dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces usted, por más que no conozca muchos términos todavía de la Biblia, no se desanime, pero siga estudiando, y siga estudiando de forma seria. ¿A qué me refiero? Bueno, nosotros hoy estamos haciendo un taller del Espíritu Santo, pero en la Iglesia de Dios tenemos el seminario, Manuel, donde usted puede cursar las materias por internet, por Zoom, vía mail, cuando damos las clases presenciales. Tiene las herramientas para estudiar la palabra del Señor y para no dejarse engañar. A mí me pasa, hermanos, muy seguido, que hay hermanos que vienen y me dicen, no, pero yo lo escuché en internet, yo lo vi en YouTube, yo lo vi, pero ¿por qué no volvés al manual del seminario, Manuel? Si vos lo cursaste, ¿sabe qué pasa, hermano? No lo leemos. No leemos la Biblia. No digo usted, por ahí usted me dice, no, yo lo leo. No digo todos, pero hay un gran número de hermanos, de hermanas que le cuesta mucho leer la Biblia, mucho menos va a leer un manual, pero si le cuesta, siempre hay alguien dispuesto en la congregación que le puede ayudar en los primeros pasos, en las primeras lecturas, en comprender y siempre reconocer que una cosa es doctrina, otra cosa es teología y otra cosa es costumbre. La doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios, de las doctrinas fundamentales. Dios, Jesús, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad, la salvación, el pecado, la creación, el Espíritu Santo, la sanidad divina, la segunda venida de Cristo, la doctrina del pecado, del infierno, del arrepentimiento. Todas las doctrinas de la enseñanza pura de la Escritura, eso es doctrina. Si hay algo en la Biblia que dice respecto a eso, nosotros no podemos decir absolutamente nada. Ahora, ¿qué son las teologías? Las teologías son la interpretación de esas doctrinas que se han hecho a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Y hay distintas.
respecto de la salvación, si se pierde o no se pierde, si la sanidad divina está vigente o está vigente, si los dones espirituales están vigentes o no están vigentes. Son todas teologías, son la interpretación que han hecho hombres y mujeres de Dios a lo largo de toda la historia de la Iglesia respecto de una doctrina. Y finalmente las costumbres que tienen que ver con cómo oramos, por ejemplo, hay iglesias donde usted entra, se tiene que sacar los zapatos, otro entra y tiene que ir al altar, allá al púlpito adelante, arrodillarse y orar. Otro entra y tiene que dar tres gloria a Dios. Otro entra y nadie le da bolilla. Bueno, no sé qué es mejor. El asunto es que las costumbres no tienen el rango de doctrina. ¿A vos te gusta la música clásica? ¿A vos te gusta la música sacra? ¿A vos te gusta el rap? ¿A vos te gusta el hip hop? El tango, no hay ningún himno, no hay música cristiana. Nosotros le llamamos música cristiana. Me estoy metiendo en un lugar peligroso. Vamos a poner freno ahí. Se fue el músico. Claro, porque en nuestro manual explica que cualquier idioma, inclusive cualquier canción, cualquier música que usted quiera dedicarle al Señor, está bien mientras lo haga usted de corazón. No hay ningún ritmo. Por eso digo, hay teólogos como Calvino que no aceptaba ningún himno, ninguna música, nada. Lutero era músico y escribió himnos. Juan Wesley y el hermano Carlos hacía los himnos, y Juan era el que está inclusive mencionado en nuestro escrito. Es decir, son costumbres. Las costumbres no tienen el poder de la doctrina bíblica. Ahora, para usted estar bien fundamentado en qué posición tomar sobre una doctrina bíblica, tiene que saber las posturas distintas que hay. Si no las conoce, ¿usted cómo puede decir tal y cual cosa? Tiene que conocer mínimamente que hay una postura de esta forma, de otra forma. Como les decía recién, hay iglesias históricas que no creen en el mundo espiritual y no creen en los dones, en el ministerio del Espíritu Santo, dando dones, sanidad, bautismo, el hablar en lenguas, bueno, todo lo que estamos estudiando estas noches. Allá ellos, nosotros no estamos para juzgarlos. Nosotros hemos recibido esta luz, creemos que el Señor tiene un propósito con nuestra vida donde estamos y donde Dios nos llamó a servirle, y tenemos esta luz de la palabra y queremos ponerla al servicio de la iglesia y al servicio de la humanidad. Por eso es muy importante que nos preparemos y que le demos lugar al ejercicio de los dones espirituales. Hicimos una larga lectura de las listas donde usted tiene acá distintas maneras, donde habla de la profecía, de la exhortación, de la misericordia, del servicio, de la enseñanza, del liderazgo, todos los dones que puedan estar allí estipulados. Si usted siente en su corazón que Dios lo está llevando por ese lado, bueno, siga trabajando, busque en la oración, busque a sus pastores, a sus líderes, dígale, mirá, yo estoy sintiendo en mi corazón esto, me gusta orar por los enfermos, me gusta ir a visitar los hospitales, me gusta, no sé, leer la palabra, me gusta ir a buscar a los chicos, me gusta trabajar con los jóvenes, me gusta trabajar con los abuelos, con los ancianos. Es decir, tantos ministerios puede haber, y no necesariamente estar detrás de un púlpito, porque esa es la otra. No nos engañemos, hermano, no todos tenemos la capacidad de cantar. Ojalá pudiéramos todos cantar. Así, si Dios no te dio la capacidad de cantar, ni de dirigir un culto, ¿por qué te pones atrás del púlpito a dirigir un culto? ¿Para qué? Hace sufrir a la gente, a los oídos. Al Señor no sé por qué te pobre, debe estar tan acostumbrado ya, pero sí que usted lo que haga, lo haga con excelencia para el Señor. Bien, tiempo de preguntas. A ver, no veo ninguna. A ver la pregunta. ¿Qué dice Nico? ¿Está señalando Nico ahí? A ver. Anímense a preguntar, porque si no después, ya por WhatsApp no contestamos, ¿eh? Ahora tiene que ser. Están las pastoras, los pastores también, que nos pueden ayudar a contestar. Preguntas así lo aclaramos entre todos. ¿Quién tiene una pregunta? A ver. Yo. ¿Quién es yo? En
Liliana, Liliana Tomás de Esquel. de Esquel. Vamos, Liliana. En virtud al don de profecía, usted conoce más o menos nuestra experiencia, ¿no? En cuanto a la iglesia, todos los años que hemos vivido. Y sabe que siempre con relación a esto es como que siempre hemos escuchado, cuando traen profecía, como lo planteaba la vez pasada el pastor Bacaro, cambian el idioma, empiezan a hablar, no sé, de una forma hasta rara. Y siempre como trayendo augurios sobre el futuro, y siempre como arrancado de los pelos, diría. Y mi pregunta va, la profecía que nosotros tenemos y que la damos por acabada es la palabra escrita. Sí. O sea, ¿cómo se puede interpretar hoy que es una profecía que están trayendo en algo, un tema que puede ser un tema nuevo? La verdad que nunca me terminan de cerrar ese tema, ¿no? Porque si nosotros ya tenemos la palabra escrita y esta es nuestra guía, ¿sí? Entonces, ¿qué más nuevo puede traer? O sea, no sé si me entiende la pregunta. Sí, se entiende. Se entiende y creo que debe ser la de muchos. Así que, bueno, por eso yo lo que comentaba era, nos vamos a los extremos. La profecía puede ser para exhortación, puede ser para una palabra de aliento, de ánimo, de esperanza, pero una palabra profética también tiene que ver con la denuncia del pecado de la sociedad, por ejemplo. Por más que ya esté toda la profecía bíblica como tal, el don de profecía está hacia adentro de la iglesia y hacia afuera de la iglesia. La iglesia ha sido llamada a ser profética, misionera y encarnacional. La comunidad de cristianos se tiene que encarnar en la realidad de los pueblos. Tiene que ser evangélica o misionera porque tiene que llevar las buenas nuevas. Misionar con esa encarnación en los lugares de la necesidad. Y profética para estar equidistante de todo tipo de poder para denunciar el pecado. A ver, ¿no hace falta denunciar ningún pecado en nuestra Argentina? Entonces, ¿dónde está la iglesia profética y que no tiene que ver con denunciar pro aborto, no aborto, pro ley del matrimonio igualitario? Esas son cosas que evidentemente están bastante claras. Lo que nosotros tenemos que denunciar es el pecado de corrupción dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Por eso no está acabada la profecía. Ahora, yo entiendo que aquel que se quema con leche ve la vaca y llora. Entonces, como hemos sido muy maltratados con estas pseudo profecías, yo me acuerdo que estábamos dando clases en Río Grande, 2005, 2006, donde aparecieron los agoreros, y que ese tiempo era el tiempo de Colazo, que iba a ser gobernador y que lo había que elegir, y qué sé yo. Y apareció un ministro que profetizó que el puerto de Río Grande iba a ser hecho en menos de 3 años. ¿Cuántos años han pasado del 2006, 2007 a hoy? ¿Está el puerto? No. Y hay una obra china ahí que el otro día estaba viendo que hay millones de dólares que no se saben qué va a pasar. Ahora, la iglesia, en vez de denunciar la falsa profecía, el consejo pastoral de ese momento hizo una procesión con el cura, que no está mal, y con Colazo. ¿Se acuerdan, Alcida? ¿Te acordás? Jorge Hoffman, Nidia, no sé si se acuerdan. Es más, me acuerdo que lo dijimos en la clase, que era una falsa profecía, y casi nos comen el hígado en el seminario. Y así usted va a encontrar un montón. Por eso dice la palabra de Dios, prueben las profecías. Y ustedes que son espirituales, juzguen. Entonces, si vamos a poner, por ejemplo, viene, por eso yo soy muy de no querer invitar tanto a estos que andan dando vueltas, que vienen, que te visitan, que andas a saber lo que te traen, o en realidad lo que te vienen a sacar. Porque después el pueblo queda lastimado. Usted estuvo enseñando toda su vida seriedad, doctrina, prudencia, el amor,
Y viene uno y le hace un desparramo y le dice, sí, porque acá una iglesia muerta, porque eso es lo primero que hacen. Ellos son los vivos, nosotros somos los muertos. Sí, cuidado con esas cosas. Ustedes que tienen discernimiento de espíritu, alerta con estas cosas. Ahí tiene que estar vigente el espíritu, el discernimiento de espíritu para decirle, pastor, pastora, no lo invite a esta persona. ¿Por qué le da el púlpito a cualquiera si usted no lo conoce? ¿Usted lo conoce? ¿Usted sabe de dónde viene? Ah, pero bien, lo trajo el consejo pastoral. Bueno, que se lo lleve el consejo pastoral. A los pastores les digo, y a los líderes que manejan los grupos, ustedes son los responsables de cuidar a las almas, a las personas que están a su cuidado. Y no tiene que venir nadie a enseñarles nada. Y si yo les traigo, o al líder le trae una enseñanza que no corresponde, bueno, hágalo ver, denúncielo, justamente, esto no es profético, esto no es bíblico. Pero cuiden, por favor, cuiden. Ustedes si tienen discernimiento de espíritu, vaya y dígaselo a su pastor, a su pastora. Si usted tiene el don de poder acompañar, conoce la palabra de Dios, es maestro en la palabra, y usted ve que le están enseñando algo al pueblo, párelo en seco. Vaya y dígale al pastor, están diciendo cualquier verdura. Y eso sí no es escándalo. Lo escándalo es dejarlo pasar y que después lastime a la gente. Y así con las oraciones, ¿vieron? Cuando a veces decíamos hoy que los hacen pasar adelante y les imponen las manos. No se deje imponer las manos por cualquiera. Hermanos de Sarmiento, hermanos de Esquel, de Comodoro, de Río Grande. No se deje imponer las manos por cualquiera, hermanos de Villa Gesell, de donde estén, no sé si están de Gastre hoy, me parece que no están de Gastre, sí. ¿Están de Gastre hoy? ¿Sí? Bien. Bueno, no se dejen imponer las manos por cualquiera, sobre todo si usted es pastor, obvio, usted está ungido para eso. Porque esa es la otra. Lo decía anoche. Cuando Pablo dice, no descuides el don que te ha sido dado y la imposición de manos del ministerio que recibiste por mí, estoy parafraseando el texto porque de memoria no me acuerdo. En realidad lo que Pablo hace no es que lo está creando en ese momento a Timoteo, decir, bueno, a ver, vení vos sos Timoteo, yo te oro, y porque yo te oro te doy la unción y vos ahora sos pastor. No, lo que está haciendo Pablo es reconociendo el don que ya está, y obviamente si va a ser un pastor, un líder, el ministerio que ya está ejerciendo, y entonces la iglesia, a través de sus pastores, sus líderes, sus representantes de autoridades, ungen y reconocen lo que ya el Espíritu Santo ha dado en esa persona. Ahora esa persona después, como a veces creo que ayer hablamos también, obviamente tiene una gran responsabilidad delante de Dios, delante de sus pastores, pero también delante, sobre todo, de la congregación que está dándole la confianza. Y es muy serio, y es muy hermoso, pero es muy serio, y es muy apasionante. Yo me entusiasmo porque recuerdo cosas que uno quisiera volver a repetir, pero que, bueno, a veces nos ha pasado, sí, me están mandando un mensaje por WhatsApp, ejemplos tenemos a troche y moche, pero lo voy a leer porque fue un sufrimiento de hermanos que han sufrido esto. Dice, nos pasó que tuvimos invitados cuando éramos jóvenes y que habían demonios en los hermanos y nos asustaban y nos íbamos asustados a casa. Claro, porque eso es un mal uso. Si vos tenés el don, lo estás usando mal. Como decíamos recién, no es para dar miedo a nadie. El Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario a la muerte, al imperio de la muerte y a Satanás, y no tiene arte ni parte con ningún cristiano, ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios. Ahora, si usted, para revisar y estar seguro de su salvación, tiene que andar renunciando de todos los pecados habidos y por haber de sus ancestros, entonces ¿para qué derramó Cristo su sangre? Dígame. Entonces, cuidado, porque esto nos abre una puerta muy, muy, muy finita y después se hace un portón.
crea usted que el Señor lo ha librado de todo mal. Y si hay cosas que aún tienen que ser libradas en su vida, el Señor le va a guiar, y por eso ha puesto a sus pastores, a sus líderes, a sus consejeros, para que lo conduzcan en amor. Pero usted es maduro para saber. Y tiene la posibilidad de aferrarse a la fe, a la palabra de Dios, y Señor, tu palabra dice esto. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija, y estoy en tus manos. Y dice tu palabra que nadie me va a arrebatar de tu mano. Así que eche fuera el temor, el miedo, y que no le vengan a sembrar dudas. Póngase en las manos del Señor y va a ver cómo su vida espiritual madura. Y antes que se me corte la batería, le voy a enchufar, porque se me está acabando la batería de la compu, no mi batería. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna opinión? ¿Algún Camuso? Sí, hay que recordar por ahí, a los que por ahí creen que tienen el don de profecía, que hay 3 mensajes posibles. Uno que es el de Dios, uno que es personal, que espero que esté bien intencionado, con buena intención de animarle, y el otro es el del enemigo. Y hay que discernir, aquel que se cree profeta, entre cuál es el mensaje que realmente va a dar. Esa aclaración quería hacer nada más. Muy importante, muy importante. Bien, ¿alguien más? Muy bien, muy importante, ¿sí? Tal cual. Sí, ahí hay una... No. Me hacen el gancho, ponen el sonido y lo bajan. Ponen el sonido. Hay una pregunta, anímese y pregunte. Estamos todos para preguntar. Vieron que yo le digo siempre en las clases, cuando no hay preguntas es, ahí está, Ailén levantó la mano. Vamos, ¿quién más? A ver, ¿quién más levantó la mano? Hola, buenas. ¿Dónde está? Ahí está. Sí. 2 cosas. La primera es que vos decías esto de que existen dones, como si la lista de dones no estuviera cerrada, lo dijiste ayer también, y hablabas de sacar a la gente de la drogadicción y demás, y yo entendía que, por ejemplo, eso puede encerrarse en el don de sanidad. Como que cada don puede desprender distintas facetas, lugar o formas de expresarlo. No sé si estoy siendo clara, pero quiero saber si lo entiendo bien. O sea, el don de sanidad puede comprender sanar a un enfermo o un enfermo como un alcohólico que está dentro, sí, o alguien que juega o alguien que está en las drogas. Sería hilar muy finito, porque el don de sanidad que habla la palabra es concretamente don de sanidad. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ese es el don de sanidad, que no necesariamente lo vas a tener siempre. A mí me ha pasado, justo hoy me estaba acordando, había viajado el pastor y me habían dado para que yo cubriera por unos días el pastor lugar. Y me llaman urgente, nosotros íbamos el fin de semana a Granbura a atender a la iglesia, y era muy nuevo, ya había aprendido algo, pero todavía me faltaba, y era muy nuevo. Entonces me llaman urgente, era la costumbre, en ese tiempo se usaba mucho, llamar, que está en el enfermo, la fiebre, esto, lo otro, bueno, y íbamos. Entonces me fui con la Biblia bajo el brazo, me acuerdo que alguien me acompañó, y estaba el chico tirado ahí, un jovencito de 11, 12 años, y yo dije, bueno, Señor, en tu nombre. Y oré, y el Señor lo sanó. A la tarde estuvieron en el culto, y el Señor lo sanó. O sea, el don de sanidad es don de sanidad. El don de profecía es don de profecía. Bueno, el don de discernimiento es... Lo otro, como dice aquí, nosotros lo tenemos en nuestros manuales donde dicen... Sanidad, dones... ayuda y milagros. Eso quería preguntarte yo. Porque donde dice milagros, ¿a qué aplica? El milagro es algo que, una ley natural que está establecida por Dios, se cambia o se altera por intervención divina. Eso es un milagro. Un ciego que ve... Entiendo, yo entiendo lo que es un milagro, pero me refiero a que está puesto acá como posible, o sea, como si fuese un don. Sí, es un don. El don de hacer un milagro, ¿eso quiere decir? Sí, y no necesariamente, pero no se olviden que los dones no son
posesivos. No es que yo siempre voy a tener el don de hacer un milagro. Ante No, una no, que si fuese así sería... Se activó el sonido, Andrea. Si fuese así, sería un ministerio, digamos. Eso lo entendí. Exactamente. Bueno, eso era lo primero que te quería preguntar. Si el de sanidad podía ser así o no. Bueno, ya lo entendí. Y lo otro es, porque el jueves en la reunión también se prestó, en realidad dieron una palabra sobre esto y estuvimos hablando. Yo quiero entender, por ejemplo, sé que existe la liberación de espíritus como hacía Jesús, que era su ministerio. O sea, fue parte de su ministerio, liberar a personas de espíritus malignos o de demonios, qué sé yo. Cuando dice la Biblia que, dice el manual que los dones son dados para, no sé qué palabra usa bien, porque no sé en qué parte hoy lo resalté, para ayudar a Jesús en su ministerio. O sea, Él por su gracia, Dios por su gracia nos da los dones, no los merecemos, no los recibimos, tenemos que hacer un buen ejercicio de eso, bla, bla, bla. Pero puede existir, o sea, puede suceder, puede existir, no sé si como don, no sé si como ministerio, pero es algo que sucede. Lo pregunto porque se genera un gran debate, al menos acá en Río Grande, y en mi interpretación de la palabra, en la mía, que no puedo constatar con los, ¿cómo es que vos decís? Como los más grandes o los más viejos de la congregación, no viejos de edad, sino más No, los viejos maduros, no como los viejos. porque se da una controversia tan grande que en realidad me deja más en duda que lo que me esclarece. Entonces, yo entiendo que Jesús dijo, recibirán el Espíritu Santo, tendrán poder para sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer esto, hacer lo otro. O sea que es algo que nos es dado con la llenura del Espíritu Santo y que podría ser aplicado por cualquiera de nosotros. Por ende, no es un don porque el don no es para todos, sino que es como... ¿Está bien o me hice una mezcla? Los dones son para todos. Cada uno debe saber... Son para todos, pero decía el ministerio que no todos recibimos el mismo. No. ¿Entendés? Una cosa no es todos recibimos el mismo don. No es que, bueno, todos tienen que tener el don de lenguas, todos tienen que... Hablemos de a uno, no sé quién. Hablemos de a uno, esperen, vamos por parte. Por eso, a eso me refiero. No todos vamos a tener la llenura para recibir un don. A ver, vamos de a poquito. Yo hoy explicaba que todo lo que tiene que ver, sobre todo con estos temas del mundo espiritual, hay que tener muchísimo cuidado y muchísima prudencia. No cualquiera se puede meter. Yo no dije que no existía. Yo lo que dije es que... No estoy diciendo que vos lo dijiste, es algo que a mí se me hace la duda. Bueno, por eso te estoy repitiendo lo que hoy dije. Okay. Lo que yo te estoy diciendo es, si uno siente en su corazón que quiere incursionar en esas áreas, primero se tiene que preparar bíblicamente y buscar la llenura del Espíritu Santo y estar en oración. Señor, ¿vos me vas a llevar para este lado? Bueno, si es así, bien. No se olviden que el Señor al que llama, capacita. Y uno tiene la responsabilidad de prepararse. Pero por eso digo, no se encasillen, la locomotora, la bocina, no se encasillen en eso. Lo que ustedes tienen que hacer es tratar, en lo posible, de ver la diversidad de todo lo que el Señor tiene para darnos. Esto es algo que no es nuevo. Esto ha pasado en otros lugares, en otras iglesias, en otro tiempo. Por eso debemos siempre contextualizar. Por ejemplo, en un momento, en los años 80 en Argentina, donde se hizo muy famoso el evangelista Carlos Anacondia y otros que antes vinieron y que no fueron tan famosos, Gigi Ávila al principio, Tommy Hicks en la década del 50, en fin, hubo muchos. Cada uno tenía sus formas, sus dones, su gracia, su ministerio. Pero acá en Argentina había aparecido uno que tiraba el saco, el tema de la unción. Y él tiraba el saco, como había tanta gente, tiraba el saco, cuando el saco caía, la gente se caía al suelo. Y se desató toda una gran discusión.
si eso era de Dios, si no era de Dios. ¿Sabe qué produjo? Grandes divisiones en las congregaciones. Yo me acuerdo que en uno de los viajes que me tocó por el seminario, era otro seminario el que iba, donde daba clases, me tocó ir a Puerto Madryn. Hoy que Chubut está presente desde todos lados, Comodoro, Sarmiento, Gastre, Esquel. Bueno, me tocó ir a Puerto Madryn. En Puerto Madryn acababa de pasar una gran división en la iglesia porque estuvieron los que adoptaron esa postura de tirar el saco, que era el sumum de la unción, y los hermanos que decían, no, mirá, vamos a ser prudentes con esto. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, los que están de acuerdo pasen adelante y los que no están de acuerdo que se queden atrás como palos secos. La iglesia se dividió. Yo sin saber eso, cuando voy a dar la clase que me tocó, ni me acuerdo qué materia era, lo que sí me acuerdo, que de un grupo de 25 o 30 alumnos que habían estado en la clase del mes pasado, en el profesor que había ido, había quedado un grupo de 8 o 9, pensando que el que venía les iba a seguir garroteando, y no, el Señor me dio otra palabra, y a la segunda noche fueron 10, a la tercera 15, y al finalizar la semana fueron los nuevos 25 alumnos. Y la iglesia se restauró, porque no estamos llamados para dividir, estamos llamados para unir. Entonces, como dice la palabra, ¿vieron lo que leímos al final? Al final dice Pablo, pero yo les muestro un camino más excelente. Y esto lo tenemos que tratar de hacer en nosotros vivo, carne o espíritu. Si la aplicación de un don que creo yo el Señor a mí me da, causa problemas, causa divisiones, causa molestia, Dios no me va a llamar en cuenta si yo me retraigo en pos de la unidad del cuerpo de Cristo, porque es para edificación. Entonces, trabajo, pongo de mi parte lo que puedo poner para que el cuerpo de Cristo se sane lo que se tenga que sanar, y si está enfermo, y si dice para la ayuda de los demás. Por eso yo quiero que vayamos siempre a la palabra del Señor. Lo que hemos leído hoy, vuélvalo a leer en su casa, 1 Corintios 12, donde dice, a cada uno el Señor le ha dado un don para el beneficio de los demás. Vos pones ese don al servicio de la gente si se repite. Y dice que si se repite ese don en el uso tuyo, fiel, prolijo, el Señor lo puede convertir en un ministerio. Y siempre que sea ese ministerio, va a estar sujeto a la autoridad de la iglesia y a el respaldo del Señor. Así que no nos hagamos problemas. No generemos, si hay algo que tiene que ver con el pecado y hay que denunciarlo, que eso es otra cosa. Igual no siento que no me respondiste a mi pregunta. Yo lo que quiero saber es lo siguiente. Como no aparece en la Biblia como un don, ¿Qué cosa? Y el jueves se expresó que no es un don la liberación. Bueno, pero yo no puedo hablar después porque no estuve el jueves. Bueno, ya sé, pero yo pensando. Concreta la pregunta, decime. Pastor, bueno, la pregunta es esta, como no es un don, aparentemente, según esto te digo, los mayores de mi iglesia, entonces yo pensé hoy, con lo que leí del material, que quizás, o sea, y respaldado por la palabra en mi interpretación, que quizás no es un don porque sí lo podemos tener todos en esto que Jesús dice, vendrá el Espíritu Santo, podrán sanar enfermos, podrán hacer esto, podrán hacer lo otro, podrán comer cosas envenenadas y que no les pase nada, podrán echar fuera demonios. Entonces digo, bueno, quizás no es un don, sino que nos es dado en el Espíritu Santo. ¿Me entendés? Eso es lo que yo quería diferenciar. Por las dudas, no tomen nada envenenado. Claro, no. Bueno, no, espera. Te lo estoy diciendo bien, ¿no? Ya sé. Yo te estoy contestando como corresponde, porque les dije el literalismo bíblico. Ahora,
Que yo pueda orar una vez por un enfermo, lo acabo de decir como testimonio. No quiere decir que yo tenga el don. Ya lo sé, no Entonces, te estoy diciendo eso, pero el don de sanidad es un don. ¿sí? El don de liberación no es un don. Entonces yo te pregunto si es que dado es con un el don. Espíritu Santo. Pero la liberación, por eso me preguntabas milagro, liberación. Sí que son dones. Claro. Es un don, es una liberación. Ahora, que yo me arrogue que tenga el don de liberación es otra cosa. No, eso es otra cosa, es otro tema. Yo quiero saber puntualmente si puede ser un don o no es un don. Pero no estamos ante un literalismo de la expresión de la palabra. No, es una duda personal, real, que se me presenta y que justo Pero viene si la esta palabra del materia. Señor dice, si la palabra del Señor dice que Jesús enseñaba, predicaba, sanaba y liberaba a los que estaban oprimidos, no hay duda. Tomalo como don, o tomalo como ministerio, o tomalo como gracia, tomalo como quieras. Bueno. La iglesia de Dios cree en el mundo espiritual. La iglesia de Dios cree en la sanidad de los enfermos. La iglesia de Dios cree en la liberación de los endemoniados. La iglesia de Dios cree en la existencia, como dije, del mundo espiritual. Lo que yo les hago mucho yo le hago muchos énfasis a que tengan equilibrio. Porque sí, equilibrio, cuidado, responsabilidad, el buen ejercicio, el orden que el Espíritu Santo quiere. Yo eso entiendo. Solo era, ahora sí ya me respondí. Eso era. Porque es muy importante que siempre busquemos el equilibrio. Y si en el ejercicio de ese don, como dije antes, se genera algo, dice, el Señor es el Señor de la iglesia. Y hay algo muy importante que no dijimos. Creo que hay una mano levantada. Que no dijimos. El espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Sí, Andrea, adelante. Pero no es... Sí, me dijo Andrés. No es... Verá que hay un micrófono. No es sobre ese tema. Específicamente quiero preguntarle con el tema de milagros. Y justamente se surgió la duda acá, en el caso de Mili, si eso fue que alguien oró por ella con un don determinado, o puede haber, porque yo como mamá oré desde que me enteré que estaba embarazada hasta que ella nació, sabemos que Mili iba a nacer muerta, entonces puede ser que se haya activado ese don en mí en ese momento y después ya no más, como estaba planteando usted el de sanidad. Puede ser como eso, como ello, o puede ser que alguien haya orado específicamente. Lo que la Biblia nos enseña es que el Espíritu Santo da dones, y muchas veces, si ese don que en ese momento actuó en tu vida vuelve a ser una oportunidad para que ores por alguien y esa persona vuelve a sanarse, la responsabilidad tuya es de administrar, como dice la palabra del Señor, con seriedad aquello que te ha sido dado, y en el ejercicio del don, y así se termina constituyendo. Sí me pasó eso otra vez, no solamente una vez, varias veces, pero yo lo entendí como que era sanidad más que milagro. Por eso el tener claro cuál es por ahí la diferencia. En este caso, en lo de Mili, como usted explicaba, era algo sobrenatural, porque Mili no había forma que naciera con vida. Bueno, y hoy ya tiene 16 años. Pero en otras veces, a veces es como que es una sanidad, porque, qué sé yo, por ejemplo, una persona con cáncer tiene la posibilidad de sanarse. Entonces, la diferencia sería esa, cuando es algo que tiene que ser sí o sí sobrenatural, que es imposible una sanidad, digamos. Sí. Okay. Lo importante que tengamos en cuenta, que también lo menciona el manual, es que por eso a veces hay que volver sobre ciertos temas que parecen que están desconectados, pero tienen que ver. ¿Qué es esto? No somos una isla, salvo Río Grande. No somos una isla. Todos estamos el cuerpo de Cristo, lo que leímos hoy. Entonces,
los dones no actúan solos, sino que están como en una constelación de dones. A veces va a hacer falta que el don de milagro, que el don de fe, que el don de sanidad, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría. Y hay un ministerio se que puede es dar. uno de los más importantes, que creo yo que uno de los más importantes y que tiene que estar en concordancia con todos los dones, que es el de intercesión. Por supuesto, el de orar. El de orar. Vos fijate que nosotros lo hemos tomado a lo largo del tiempo como un ministerio de intercesión, y quizá no está explicado específicamente en la lista de los dones, pero sin embargo, si vamos al ABC del Evangelio, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la oración, y claro. Entonces, claro, porque todos sabemos orar, pero es otra forma la intercesión, es otra forma. Filipenses lo dice claro. Filipenses dice, por nada estén preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones, y hay con ruegos, con súplicas, y con acción de gracias. Entonces, todo eso siempre es importante que lo llevemos a ese contexto de beneficio para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Exacto. Exacto. Y que bendiga al otro, y que sea vívida la expresión. Por ejemplo, no caigamos en los clichés ni en hacer las cosas por costumbre, que eso muchas veces pasa y la gente se desanima. No todas las veces la gente va a hablar en lengua, no todas las veces en el culto va a haber un milagro, no todas las veces en el culto yo tengo que imponer las manos sobre las personas. A veces dice, no, pero si no pasa adelante no pasa nada. No, el Espíritu Santo hace como Él quiere, usted entréguele la reunión al Señor, deje que el Espíritu Santo guíe. Vamos a ser ordenados, pero vamos a darle la libertad suficiente para que el Señor haga como Él quiera. Pasaba momentos, y me acuerdo ahora un caso que nos pasó en la iglesia en Río Grande, hace muchísimos años atrás, es que si no se oraba, al finalizar del culto, el líder pasaba y ponía la mano por todos los hermanos, menos mal que eran pocos, no se terminaba. Y no necesariamente tiene que ser así. ¿No te acordás, Alcira? Y eso no era edificante, porque otra cosa, si el Espíritu del Señor va a obrar. No hace falta que estemos 2, 3, 4 horas en el culto, 5 horas en una reunión, no hace falta. Cuando el Señor quiere obrar, obra. Dejémosle que Él haga. Ahora, sí insisto, preparación de la palabra. Así que, hermanos, yo les agradezco este esfuerzo. Sí, a ver, otra mano levantada. Manuel y Norma, adelante. Desde Comodoro Rivadavia, transmite. Buenas noches. Yo estaba pensando ahí cuando hablaba la hermana de los intercesores. Yo siempre tuve mis claras dudas ahí porque toda la iglesia es intercesora. Toda la iglesia puede orar porque Dios le dio a todos para que oremos. Porque si no, se crea un grupo y si esa persona o ese grupo no ora, las cosas no suceden. Entonces, ¿cómo puede ser? El que hace la obra es el Señor y no va a ser contestada la oración de referente a como yo quiera, sino como Dios quiera. Por eso siempre ponemos el señorío de Cristo. Que sea tu voluntad, Señor, y no la mía. Entonces, ¿qué pasa? A veces la intercesión se malinterpreta porque si yo oro por mi familia, yo voy a orar y voy a azotarme contra el piso y le voy a rogar al Señor. Ahora, si yo oro por mi vecino, solamente voy a decir, Señor, sanalo en nombre de Jesús, amén, amén. Entonces, todo tiene que ver en la forma en que nos toca para orar por alguien o por algo, porque lo debemos sentir de todo corazón, sea del vecino, sea del enemigo, sea de quien sea, porque siempre el Señor dice que oremos por todo. Entonces, siempre tuve eso, porque algunos dicen, no, porque somos los intercesores de la iglesia. Toda la iglesia debe orar, toda, y todos por todo porque lo manda el Señor. Oremos uno por los otros, en el nombre de Jesús, y es amén. Y que va a ser como el Señor quiera, no como nosotros queramos, o el grupo que sea. Para mí, no sé. Bueno, así como este caso que plantea Norma, sucede con todas las demás, todos los demás ejemplos que queremos poner.
cuando queremos estandarizar algo. El tema del saco, como dice lo que yo les comentaba, el tema de cómo surgió la fama de estos grupos de intercesión, con aquellas campañas que yo les digo que se comenzaron haciendo en la década del 80. Estaba en el grupo, lo sugiere. Entonces, el que era ujier era, ¡güey! El grupo de los consejeros, el que era consejero, ¡güey! El grupo de intercesión, el que era intercesor, ¡güey! Y en un momento hizo falta y sirvió. Pero con el tiempo eso se va tergiversando, se va distorsionando. Y lo que en su momento fue útil para una función en sí, termina siendo algo justamente distorsionado. Como trasladar, por ejemplo, esas famosas campañas al aire libre dentro de la iglesia, y teníamos ujieres dentro de la iglesia, intercesores dentro de la iglesia, consejeros dentro de la iglesia, y se terminaban convirtiendo en los mismos hermanos. ¿Cuántas veces fue usted a visitar a los hermanos de las tarjetas de las campañas y que se habían convertido como 10, 15 veces? Entonces, eso es porque repetimos. Y el Espíritu Santo, si hay algo que hace, es ser genuino. Entonces, de la libertad. Usted quiere interceder, interceda. Usted siente esa carga. Hay personas que tienen una carga muy especial. ¿Quiere llamarlo ministerio de la intercesión? Hágalo. No hay problema. El tema es qué produce eso. ¿Cómo se lleva adelante? Porque nosotros, quiero que sea claro, si hay una mano levantada, sí, quiero que sea claro, no nos encasillemos en los nombres. Eduardo levantó antes la mano, y Camuso, y ¿quién más? Marcelo. Bueno, Eduardo, Camuso y Marcelo. Sí. Bueno, Río Grande, lo que pasa es que voy manejando, ¿viste? Porque no puedo cortar lo que yo quiero expresar por ahí, que me parece como cosa más adecuada en términos generales, y más en una congregación relativamente pequeña como la que tenemos nosotros, es que cualquiera de nosotros que supone tener o supone tener un don o recibir un don o creer que está siendo ministrado con un don, yo creo que lo más adecuado, y más que nos recontra conocemos, es traerlo a la congregación, conversarlo, exponerlo, discutirlo, discernirlo, para realmente uno tener la serenidad y la paz de que está haciendo algo de manera adecuada y que va a usar lo que supone que es un don de la manera adecuada. Es volver un poco sobre lo que vos estabas diciendo respecto de que no somos Superman, no es personal, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Está perfecto, sí, sí. Bueno, por eso les digo, volvamos a las fuentes. Si uno cree que tiene un don, primero tiene que ponerlo en consideración propia, prepararse, ir a su pastor, a su pastora, a su referente, comentarle eso. Y como dije en el transcurso de la charla, ese don va a ser respaldado por la confirmación de los que están alrededor de la congregación en sí, obviamente de sus líderes, y el respaldo va a ser del Señor siempre. Si el Señor te lo dio, nadie te lo va a quitar. Lo importante es hacerlo en orden. La palabra, por eso yo les pido, por favor, relean capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 de Corintios en las versiones que ustedes quieran, y ahí ustedes van a tener muchísima luz para que no nos desviemos en esto que mencionó muy bien Norma, porque ese ejemplo que puso Norma tiene mucho que ver con esas otras distorsiones que se van dando, y nadie lo hace de manera a propósito para... No, nos vamos equivocando y vamos aprendiendo. Camuso, el hermano Camuso tiene una... Sí, con respecto, volviendo un poquito para atrás al tema del saco, ¿viste? De la risa y todas cuestiones, han sido modas o usos que se pusieron y después las siguieron porque les gustó, ya pasó a ser, por así decirlo, doctrina. Ese es el problema que por ahí hay con ciertas manifestaciones. Lo mismo con
intercesión, en esa época en la cual salieron la grande profetisa del mundo, que venía todo desde arriba, del norte. No me acuerdo el nombre ahora de todo No esto. importa, no importa, no hagamos nombre. El tema es ese, y se han quedado ahí, ¿viste? Y no hay otra cosa que eso. Esa pequeña acotación quería hacer. Bien, gracias, Jorge. Sí. Marcelo, bienvenido, Marcelo. Dale, habilita el audio nomás. ¿Cómo estás, Carlos? Mirá, yo tenía una pequeña pregunta en el tema en la parte donde dice, en el capítulo 12 de Corintios, son todos, en el 29, versículo 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos los dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Entonces, en esta parte donde dice Pablo, procurad pues los dones mejores. Mi inquietud es, o mi pregunta, es cómo nosotros interpretamos o debemos interpretar esta parte donde dice, procurad pues los dones mejores. Qué buena pregunta. Bueno, Marcelo Miñarro, su esposa Pamela Aguilar, ella es hija de pastores que trabajaron en el sur, son un matrimonio, una familia creyente que nos hemos conocido acá en Villa Gesell y estamos visitándonos, y es una alegría que participe. Están enfermos, por eso estábamos orando al comienzo de la reunión, porque se engriparon todos y pedimos la sanidad. Es muy interesante, por eso el volver a la palabra. Al leerlo de corrido, acuérdense que nosotros tenemos la Biblia separada en capítulos y en versículos para su mejor estudio. Originalmente no fue así. Originalmente, por ejemplo, la carta de Primera de Corintios era todo un escrito de corrido. Para estudiarla, monjes de la época del cuarto siglo de la Iglesia separaron en capítulos y en versículos. Eso por un lado. Por otro lado, siempre hay que contextualizar qué pasaba en Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia multifacética. Estaba en una ciudad muy importante. Le llevó a Pablo varios años el poder estar allí y ministrar. Fue una iglesia que creció de golpe. Tuvo muchos predicadores. Por eso hay Apolo, Cefas, ¿no? Ahí estaban los que decían yo soy de Pablo, soy de Apolo, yo soy de Cefas. Estaban los que decían yo soy de Cristo. Ellos venían de una cultura muy pagana. Allí estaba el templo a los dioses paganos, la prostitución sagrada. Por eso hay tanta mezcla de lo que pasa en Corinto. No se olviden que Pablo le dice a algunos, yo no quise saber otra cosa entre ustedes, sino a Cristo crucificado, y el poder de lo que pasó por el poder del Espíritu Santo. La sabiduría de los hombres es tomada como insuficiente ante la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Corinto es una ciudad griega. En fin, hay que contextualizar todo lo que pasaba en la ciudad de Corinto en esa época y en lo que pasó en la iglesia de Corinto. Otra de las cosas que pasaba es que había mucha carnalidad. No se olviden que a pesar de tener todos los dones, porque ahí Pablo no les estaba diciendo algo que ellos no sabían. Había palabra de ciencia, había palabra de sabiduría, había milagro, había fe, había sanidades, discernimiento de espíritu, lenguas, don de lengua, interpretación de lengua. Estaban los dones. Pero resulta que en la Santa Cena venían los hermanos más pudientes y se comían todo y se morfaban todo y se chupaban todos, perdonen la expresión, tomaban todo el vino. Solo ellos. Y los hermanos menos pudientes venían después y comían las sobras, cuando los otros ya estaban todos bebidos. Entonces Pablo le dice, ¿esto es la cena del Señor? Ustedes que dicen que tienen todos los dones, ¿esto es? Entonces por eso cuando Pablo termina diciendo, yo les muestro un camino más excelente. Si yo tuviera todos los dones, si yo tuviera todo el hablar en lengua humana, angelical, y no tengo amor, soy como
una locomotora que solamente toca el pito, ¿no? Si tengo todos los bienes del mundo, pero no tengo amor, de nada me sirve. No está por casualidad el capítulo 13 allí, es porque el Espíritu Santo quiso poner el equilibrio entre el desarrollo, el cuerpo de Cristo, los dones, los ministerios y cómo después se tenía que desarrollar en la iglesia. Por eso es muy importante lo que pregunta Marcelo, porque según Pablo, ante esa diversidad de dones y que no había manera de refutar los milagros que sucedían, la realidad es que había discriminación. La realidad es que había falta de empatía y solidaridad con el hermano más necesitado. Entonces él dice, ¿de qué vale tener todos los dones, todos los ministerios, toda la riqueza, todo lo que quiera, cuando el amor está ausente en esa congregación? Por eso, mañana, en la culminación de lo que es la clase, vamos a estar trabajando sobre cómo es la aplicación de cada don con esto del amor. ¿Qué tipo de amor estamos hablando? El amor solidario. ¿Es lo mismo tener amor que solidaridad? Yo puedo ser solidario, pero no tener amor. Yo mando a Gastre, o yo mando a Villarrosa, o yo mando al norte, al impenetrable. Yo mando ofrenda, mando ropa, mando a donde sea que haga falta. Mando. Ahora, me arremangué. Fui a ver cómo estaban los hermanos enfermos necesitados en Gastre. Fui a visitar el hospital de Esquel. Fui a ver a los hermanos internados de Comodoro Rivadavia. Voy a visitar el hospital de Río Grande. Voy a la cárcel de Sarmiento. Bueno, póngale el lugar que usted quiera. Yo estoy mencionando las ciudades que nosotros estamos. Bueno, eso es lo importante. ¿Tienen que estar vigentes los dones? Sí. ¿Tenemos que estar afilados y pidiendo el discernimiento del Señor? Sí. ¿Tenemos que rogar por más ministerios que surjan en la iglesia? Sí. Pero nunca desenchufados o desconectados del ejercicio que no puede ser cambiado, que es el ejercicio real del amor. Y otra cosa que Pablo les dice, mientras ustedes sigan divididos así, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, que yo soy de Cefas, ustedes lo único que están demostrando que son carnales. Léalo, 1 Corintios. Y estamos hablando de iglesias que los cultos eran pero poderosos. Sin embargo, el apóstol le dice, momentito, el amor tiene que ser por sobre todas las cosas. Por eso les digo, hermanos, Pablo termina también en su ministerio dando lugar a alguien que no había estado teológicamente de acuerdo con él, que fue Juan Marcos, que lo abandonó en el primer viaje misionero. ¿Se acuerdan, Juan Marcos? Lo abandonó en el primer viaje misionero. Y en el segundo viaje, Bernabé, que era su tío, le dice, vamos a llevarlo a mi sobrino que va a ser útil. Y Pablo dice, no, ni loco. No quiero saber nada porque él abandonó, él tiene otra forma, otra. Y desde ese momento, Bernabé y Pablo no volvieron a hacer ningún viaje misionero juntos. Al final del ministerio, Pablo reconoce que lo necesita Juan Marcos. Pablo priorizó al final la unidad al celo teológico. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esto? Ojalá que elijamos la unidad y el amor más que el celo teológico y cualquier discernimiento, cualquier cosa que pueda llegar, porque la Biblia lo dice claramente. Yo les muestro un camino más excelente. Gracias, Marcelo, por tu pregunta. Mañana seguimos, porque ya se fueron. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este tiempo donde podemos compartir, donde podemos debatir, donde podemos, Señor, la verdad, que tu palabra nos inunde, que tu palabra nos alimente. Muchas cosas tenemos que aprender y muchas cosas tenemos que cambiar.
Muchas cosas tenemos que reavivar en nosotros como el fuego del don de tu Espíritu Santo, pero sin descuidar el ejercicio del amor. El tener a mi hermano, a mi hermana presente, cuidarlo, amarlo, saber aquel que está dolido, aquel que está solo, aquel que está en un hospital, aquel que está alejado, aquel que en estos momentos está pasando desánimo. Señor, enviamos tu palabra, pero también pedimos que nos des la fortaleza para estar a su lado en el momento de la necesidad y en el momento de la soledad. Señor, haz que tu presencia bendiga a cada hermano, a cada hermana, a cada joven que está participando de estos talleres. Quieres que tu Espíritu Santo, Señor, pueda inundar todos nuestros corazones, de los que ya hace tiempo que estamos, a los que recién empiezan a transitar tu camino. Todos somos iguales. Todos necesitamos de tu gracia. Todos necesitamos de tu suministro del Espíritu Santo, de tu amor, Señor. Gracias. Y ven pronto, Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Mañana terminamos en la última noche con el capítulo 2 que hoy no dimos, pero que vamos a extender con algunos consejos que tienen que ver con el ejercicio de estos dones. Que el Señor les bendiga y hasta mañana si Dios quiere.